tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Me demoré hoy día en iniciar la clase, les pido disculpas, pero tuve un problemita ahí con el inicio de la sesión en Zoom, ¿ya? Pero gracias a Dios ya está resuelto y ya estamos conectados nuevamente en una nueva clase. Un saludo para Santiago, que se encuentra conectado a esta horita. Santiago, si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en la sección de preguntas, ¿ya? Ahí yo te puedo responder cualquier duda que te vaya saliendo en torno a la clase. El día de hoy, queridos amigos, ¿cierto? Vamos a empezar no vamos a empezar, vamos a continuar hablando de técnicas de conducción. Al hablar de técnicas de conducción, ¿cierto? Estuvimos viendo el día de ayer la postura, por ejemplo. Estuvimos viendo también, ¿cierto?, la estabilidad, el equilibrio en la motocicleta y la mirada, ¿ya? Hasta ahí quedamos el día de ayer. Hoy día vamos a continuar hablando, ¿cierto?, de técnicas de frenado, ¿cierto? Y la importancia de saber acelerar, frenar, ¿cierto?, doblar. Pero sin duda, de todas o de esas tres, saber frenar es una de las más importantes de todas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el frenado nos va a proporcionar el tiempo necesario, ¿cierto? Y la disminución de velocidad para poder evitar muchas veces accidentes. Dicen que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Esto aplica a la normalidad de las frenadas. Obviamente van a haber momentos en los cuales vamos a tener que frenar más brusco, ¿ya? A fin, dice, de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en un caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿cierto?, que es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Pero además de que sin dejar de frenar de manera suave y progresiva, podemos frenar contundentemente y eso se traduce, ¿cierto?, en que podemos frenar un poco más fuerte. Sin embargo, a lo que me refiero con frenar suave es que no perdamos el control de la manilla. Podemos apretarla rápidamente, podemos apretarla con harta fuerza, pero siempre, ¿cierto?, preocupándonos de no bloquear las ruedas ni bloquear los frenos si es que no tenemos en nuestra moto sistema de ABS. Entonces dice que el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta, ¿ya? El trasero también la detiene. ¿Por qué dice esto? Porque en el fondo, la mayor parte de la frenada se la lleva la rueda delantera siempre. Pero la rueda trasera también hace lo suyo, ¿ya? Entonces, antes de seguir avanzando y leyendo, ¿cierto?, nuestro temario, yo les voy a decir que siempre, siempre, siempre deben ocupar los dos frenos. Porque aunque el freno trasero frene menos, frena. Y si frena, me ayuda, ¿ya? Más o menos el 70% de la frenada sucede en el eje delantero y el 30% sucede en el eje trasero, ¿ya? Prueba de ello es que si nosotros observamos las motocicletas, todas, los autos, todos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que en el eje delantero siempre los frenos son más grandes o de mejor tecnología que los frenos traseros. Por ejemplo, en muchos automóviles el freno delantero es de disco y el freno trasero es de tambor. Además, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta que en las motocicletas, sobre todo, ¿cierto?, los frenos delanteros siempre son muy gordos, como dice un youtuber por ahí
español, ¿cierto? ¿Por qué frenos más grandes? Cuando él dice más gordo se refiere a más grande, ¿cierto? Y a veces freno doble en el eje delantero. Y atrás simplemente un solo freno o un freno inclusive de inferior, cierta tecnología eh, como un freno de tambor, ¿ya? Entonces es importantísimo, ¿cierto? Entender que debemos ocupar ambos frenos. Dice, el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, ¿ya? Es decir, que pierda demasiado peso la rueda trasera, ¿ya? Para lo cual debe mantener firme el manubrio. Si yo me pongo más atrás, el peso igual se va para adelante, pero en menor proporción, y eso va a ayudar a que la rueda trasera tenga mayor agarre, yo pueda aplicar más presión de frenado sin que la rueda trasera se bloquee. Para frenar de forma eficaz, debe inclinar levemente, eso ya lo habíamos leído, ¿ya? Esta parte nos faltaba, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada, y a esto se le llama transferencia de masa. Ya cuando frenamos y todo el cuerpo se quiere ir adelante, es porque estamos hablando de una transferencia de masa. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque cuando un cuerpo se va desplazando, ¿cierto? Quiere seguirse desplazando siempre, ¿ya? En cambio, lo que estamos nosotros es obligándolo a detenerse. Y como el cuerpo quiere seguir para allá, el peso va a cargar siempre en el eje delantero. Dinámica de una frenada. Freno delantero. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Si nos da tiempo a soltar el freno, vamos a salvar una posición, ¿cierto? En la que estaríamos, o vamos a salvar una situación, ¿cierto? En la que normalmente estamos perdidos, ¿ya? Es súper importante que podamos accionar los frenos cuando corresponde, ¿ya? Y también soltarlos cuando corresponde. ¿Qué dice este pequeño texto? Dice que usted tiene que estar atento al bloqueo de la rueda, principalmente de la delantera, porque la delantera es la que menos perdona. Si usted frena fuertemente con la rueda delantera, bloquea la rueda y no la suelta a tiempo, la rueda se va a desplazar, usted va a dejar de poder direccionar la moto, la rueda se va como a resbalar en el piso y usted va a caer al suelo, ¿ya? O va a quedar sin control y va a chocar de frente con algo porque no va a poder conducir la motocicleta.
¿ya? Entonces, mucho ojo con eso y tratar de estar siempre lo más atentos posible. Como lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, ¿cierto? Es muy importante que puedan tomar clases prácticas. Las clases prácticas de motocicleta a veces uno las encuentra un poco caras, ¿cierto? Pero para lo que sirven son baratas, ¿ya? Para el provecho que ustedes le van a sacar a una buena clase de moto va a ser barato. ¿Por qué? Porque usted va a poder, ¿cierto? Gracias a las habilidades que pueda obtener en una clase práctica, va a poder mejorar su conducción y esto le va a evitar accidentes. Y si evita accidentes, como siempre les digo, va a ahorrar en médico, va a ahorrar en licencias, va a ahorrar en reparar la moto y va a ahorrar por todos lados. Por lo tanto, gastar una cantidad X de plata, ¿cierto?, en un curso en donde me van a enseñar muchas cosas que a lo mejor yo no sé, o por lo menos voy a poner a prueba si es que lo que sé está bien o no, es una muy buena inversión. No es un gasto, es una inversión, ¿ya? Entonces, después dice cómo utilizar. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno. Procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? Ahí, por ejemplo, esta parte viene entrelazada con la parte que dice que el freno delantero es el que realmente frena la motocicleta, ¿ya? Los dos lo frenan, los dos frenos frenan. El freno delantero frena mucho más, el freno trasero mucho menos, pero los dos frenan. Por eso hay que utilizarlos juntos para sumar sus fuerzas y obtener la mejor eficacia de frenado. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Luego vamos a hablar, ¿cierto? Me devuelvo un poquito, en realidad me pasé muy rápido esa parte, creo. Sí, sí, esta parte me la pasé muy rápido y quiero explicarla. Dice, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe tener aquí una palanquita, ¿cierto? Y acá los dedos. Usted tira, ¿cierto? Y al tirar va a poder frenar. Pero no puede andar frenado. Tiene que andar con la palanca ahí, ¿cierto? La palanca del freno delantero y los dedos encima de la palanca del freno. Cosa que cuando yo quiero frenar, estoy listo. En cambio, si yo voy así y cuando quiero frenar tengo que levantar los dedos, pasarlos por arriba, tomar la palanca y recién tirar, voy a estar perdiendo microsegundos valiosos, ya en los cuales la moto va a seguir avanzando y podría llegar a chocar solo por ese detalle. Entonces siempre los dedos sobre la palanca de freno delantero y el pie atento a poder frenar, ¿cierto? Atento a poder frenar de forma
rápida y eficaz, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito del freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor no es, en el caso de las motos por lo menos, no es una pieza, no es tampoco un repuesto, es más bien un efecto que se da por defecto. Es un efecto que se da por defecto, ¿ya? El freno de motor aparece súbitamente, ¿cierto?, cuando dejamos de acelerar. ¿Por qué? Porque cuando estamos acelerando, estamos ingresando al motor combustible y aire. Y eso lo estamos quemando dentro de la cámara de combustión. Al realizar todo este proceso, estamos empujando o haciendo girar el motor de la moto para que la moto pueda moverse. Sin embargo, ¿cierto? Cuando dejo de acelerar, se corta el suministro de combustible al motor y la moto deja de acelerar. Pero además de eso, el motor se transforma ahora en un lastre, ¿ya? En un peso para la moto. Y el motor, mientras esté conectado a la rueda trasera, aunque no vaya generando explosiones, se está moviendo internamente. Y al moverse internamente, lo que hace es consumir energía. Y esa energía que necesita consumir, la saca desde el motor. Al sacarla desde el motor, ¿cierto? Perdón, la saca desde la rueda trasera. Ahí sí. La saca desde la rueda trasera. Y al sacarla desde la rueda trasera, lo que hace, ¿cierto?, es provocar que la rueda trasera pierda parte de su energía. Y al perder parte de su energía, empieza a girar más lento. Y al girar más lento, la moto pierde velocidad. Es por eso que uno va acelerando, deja de acelerar, sigue sonando, pero cambia el ruido, ¿ya? Porque cuando yo estaba acelerando hay explosiones, y cuando yo dejo de acelerar no hay explosión, ¿ya? Sin embargo, el motor de la moto internamente se sigue moviendo el aceite dentro de él, etc. ¿Ya? Sigue moviéndose igual como si la motocicleta, ¿cierto? Sigue moviéndose igual como si la motocicleta estuviera empujando, pero ahora está, ¿cierto?, lastrando, por decirlo así, ¿ya? Generándole un peso, generándole una carga para que la rueda gire más lento. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero frenar, ¿cierto? ¿No sería mejor frenar con los frenos de servicio? Me refiero a la manilla de freno y al pedal de freno. Por supuesto que sí. Y por supuesto que frena mucho más, ¿ya? Pero el tema es el siguiente. Por ejemplo, cuando yo voy bajando una cuesta, el freno delantero, ¿cierto? Perdón, no el freno delantero, los dos frenos, si los voy utilizando constantemente para regular la velocidad en la cuesta, es muy probable que yo vaya a calentar esos frenos y que en algún momento dejen de funcionar de forma correcta. Estoy hablando en el mismo viaje. Para ello es bueno alternar esa frenada con freno de motor. ¿Por qué? Porque el freno de motor va a hacer que tú puedas hacer que la moto pierda velocidad sin apretar los frenos. Ahora recuerden que los frenos lo que hacen es convertir el movimiento de la moto en calor.
De esa forma reducen la velocidad. Y al hacer esto, ¿cierto? Y al hacer esto, se están sobrecalentando continuamente. Para evitar el sobrecalentamiento de las ruedas, utilizamos las virtudes del freno de motor. Entonces dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará, ¿cierto? Al reducir las marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Frenada en curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Voy a decir al tiro lo más importante de esta parte, y es que ojalá en las curvas nunca tengas que frenar. Me refiero a cuando vas haciendo la curva, porque ahí va a ser muy peligroso. ¿Cuándo tienes que frenar? Cuando la curva esté todavía, ¿cierto?, a distancia tuya. ¿Por qué? Porque debes entrar a la curva con una velocidad que te permita recorrerla completa sin riesgo de la pérdida de control de la moto. Entonces, de ser necesaria la frenada, si es que entraste pasado en velocidad, ¿cierto?, a una curva y tienes que frenar dentro de la curva porque estás perdiendo el control de la moto, esta frenada debe ser, ¿cierto?, muy gradual, es decir, muy suave, y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. ¿Qué pasa? Que en esa situación, por lo general, el motociclista ya está en pánico. Toca los frenos, los frena un poquito más fuerte de lo que debería y a tierra, ¿ya? Entonces, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. El ABS en las motocicletas, ¿ya? El ABS en las motocicletas. ¿De qué se trata el ABS en la motocicleta? ¿Se acuerdan que les he hablado todo el rato del bloqueo de la rueda, de que si se bloquea la rueda hay que soltar la manilla de freno, que no hay que frenar tan fuerte para que no se bloquee la rueda? Bueno, todos esos consejos pierden un poquito de importancia cuando tenemos una moto con ABS. ¿Por qué? Porque el ABS es un sistema que evita el bloqueo de la rueda, ¿ya? Que permite que yo, aunque tenga una frenada de pánico y frene con toda la fuerza que tengo, aún así la rueda no se bloquee. ¿Por qué? Porque lo que hace el ABS a través de sus sensores, ¿cierto?, y actuadores, es que yo freno con la energía que quiera frenar, por decirlo así, y si es que la rueda se bloquea, el ABS solito me la desbloquea y vuelve a frenar solito, ¿cierto?, cuando la rueda ya giró. Por lo tanto, es como que yo estoy frenando así, continuamente está apretando la manilla, y el ABS frena, suelta, frena, suelta, frena, suelta. Y eso permite que la rueda se vaya moviendo, ¿cierto? Así, 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 obviamente mucho más rápido. Frena, deja frenar, o alivia la presión en los frenos para que la rueda pueda girar un poquito. Cuando tú frenas, la idea es que la rueda no se arrastre,
Si se empieza a arrastrar, la frenada igual se larga, ¿ya? Entonces, el ABS lo que hace es eso, evitar, ¿cierto?, que la rueda se arrastre. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. En cada rueda que tiene ABS, voy a tener una rueda fónica, que es como un disco que tiene unos dientes, o es un disco que tiene unas rayitas, ¿cierto? Y que esas rayitas o esos dientes pasan por un imán que está conectado al computador y que genera un voltaje, y con eso le informa al computador, ¿cierto?, a qué velocidad está girando esa rueda. Cuando vamos frenando, ¿cierto?, y la rueda va girando y de repente se da cuenta, ¿cierto?, este sistema de ABS, que la rueda bajó muy violentamente su velocidad y que está a punto de bloquearse, ¡pum!, la suelta. O que se bloqueó, ¡pum!, la suelta, ¿ya? Y al soltarla, lo que permite es que el conductor pueda mantener la estabilidad de la moto. Dice, si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, la presión de frenado dice que en el sistema antibloqueo de frenos se regula la presión de frenado de forma selectiva. Es decir, puede regular adelante o puede regular atrás. Puede dejarme frenar normalmente o puede meterse, o en realidad se va a meter a la frenada cuando esté a punto de bloquearse la rueda, ¿ya? Dice que este sistema garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas, que sirve para mantener el control de la moto, y además de eso, ¿cierto?, además de eso, permite también que inclusive los neumáticos se gasten un poco más parejos, al no darte la posibilidad de arrastrar el neumático en una chantada, como se dice, larga, ¿ya? Y luego habla de la estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta, que gracias al sistema de ABS se puede mantener aunque yo esté frenando a concho. Beneficios para el conductor: aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Beneficios para el conductor, entonces: aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Es decir, que inclusive frena mejor con ABS. Aunque no tenga que ver con una chantada, no, ¿cierto? Pero frena mejor. Ahora, antes de bloquear, ¿cierto? Antes de que bloqueemos la rueda, el ABS no, es como que no actuara, ¿ya? La moto se comporta como una moto normal. Nos vamos a dar cuenta que tiene ABS solo cuando bloqueemos y sintamos como una vibración en el pedal o en la manilla de freno. Entonces, ¿qué beneficios para el conductor? Ya, aumento de la estabilidad, mejor desaceleración, pero la más importante de aquí es la reducción en el número de siniestros graves y mortales. La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? ¿Por qué dice eso? Eso lo dice porque en algunos casos, sobre todo en condiciones de muy baja adherencia, puede ser que el ABS, ¿cierto?, haga que la frenada se vuelva más larga, porque vamos a frenar, la rueda se va a arrastrar y el ABS va a soltar.
Va a apretar de nuevo el ABS, la rueda, como hay poca adherencia, se va a bloquear de forma muy fácil y el ABS de nuevo va a soltar. Entonces, por eso, a eso se refiere con eso. En este videito, ¿cierto? Les recomiendo este video que habla del tema del ABS y que compara dos motos que son exactamente iguales, con dos conductores avesados, conductores con mucha experiencia, ¿cierto? Estos conductores van a permitir, ¿cierto?, probar estas motocicletas si es que vale la pena o no ponerle ABS, para que ustedes sepan, o vale la pena o no comprarla con ABS, ¿ya? Para que ustedes ahí se hagan una idea, ¿cierto? Y la gracia es que los conductores después se cambian de moto y ven si los resultados varían, ¿ya? Como para no atribuir los resultados a que un conductor es mejor que el otro para manejar. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Recuerden que son conclusiones y recomendaciones con respecto al freno, ¿ya? Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego dice marcha engranada. Una vez haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tienen que evitar un choque por alcance. Y luego el uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el conductor siga empujando la rueda trasera, facilitando así, ¿cierto?, la detención. Y ahora, ¿cierto?, vamos a hablar del adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapa del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, 1. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo un peligro en la parte posterior, ¿ya? Aquí lo que necesitamos ver y de lo que necesitamos darnos cuenta es que, voy para abajo en la silla, es que cuando nosotros vamos a adelantar, es posible que el vehículo que viene atrás de nosotros nos quiera adelantar a nosotros o quiera adelantar varios autos en los que nosotros estamos, entre los que nosotros estamos, ¿cierto? O puede ser que yo quiero adelantar al auto que va adelante de mí y que ese auto también quiera adelantar al que va delante de él al mismo tiempo. Eso no tiene que pasar. Por eso tenemos luces, ¿cierto?, para indicar con unos momentos de antelación lo que queremos hacer. Ya, por eso es importante que todos usemos nuestras luces direccionales para adelantar, para cambiarnos de pista, etcétera. Ya, si nos movemos, o sea, si prendemos la intermitente de nosotros, primero que el de atrás y primero que el de adelante, deberíamos tener siempre, cierto, la, entre comillas, preferencia. Deberíamos, no es algo que sea por ley. Es como la forma en que se debe hacer. Pero ¿qué pasa si el vehículo de adelante sale también para adelantar? Entonces nosotros somos los que tenemos que abortar la misión por nuestra propia seguridad.
Entonces, para adelantar, debemos asegurarnos que la pista que vamos a utilizar para el adelantamiento es una pista que va a estar, es una pista que va a estar desocupada, ¿cierto? Y disponible para que nosotros la podamos utilizar. Además de eso, debemos adelantar solo en lugares que estén habilitados para tal efecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Un lugar en donde haya muy buena visibilidad y que la línea que separa el lado derecho del lado izquierdo de la calzada de los ambos sentidos, ¿cierto? Sea discontinua, ¿ya? O segmentada, que es cuando hay línea, no hay línea, hay línea, no hay línea. Nunca podemos adelantar si es que la línea de separación que va de los caminos que van hacia adelante y hacia atrás sea continua, ahí no podemos adelantar por ningún motivo. Si es una línea continua o dos líneas continuas, significan prácticamente lo mismo, que los vehículos no la pueden traspasar. Las líneas que se pueden traspasar están claramente designadas en segmentado, ¿ya? O en discontinuo. Mucho ojo con esto, ¿ya? Nosotros tenemos una muy buena educación vial en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que tratar, ¿cierto?, de cuidarla e inclusive siempre estar mejorando para ser mejores conductores. En el punto 3, para empezar a adelantar, dice que usted debe señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. En el punto 4 dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Luego, cuando hablamos de bajar una marcha, ¿cierto? Bueno, señalizar la maniobra, obviamente, todos tenemos que hacerlo. ¿Y cómo la señalizamos? Con la luz de intermitencia, y en caso que no tuviéramos, con el brazo, ¿ya? Y dice que baje alguna marcha. Cuando usted baja una marcha, lo que hace es dejar la moto más despierta. ¿Por qué? Porque las marchas o los cambios, ¿cierto? Cuando hablamos de marcha, hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, dependiendo de lo que tenga su moto, ¿cierto? Cuando, cuando bajamos una marcha, las marchas de más abajo, como les decía, tienen más fuerza. Por lo tanto, vamos a lograr que la aceleración de la moto mejore muchísimo y además de eso, ¿cierto? Vamos a lograr que el adelantamiento dure el menor tiempo posible. Y ahora, ¿cierto? Voy a tomar un poquito de aire. He hablado mucho. Un poquito de agua. Y ahora vamos a hablar de durante el adelantamiento. Dice que antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. ¿Ya? ¿Han escuchado cuando dicen que la gente mira por encima del hombro? Ya. Aquí es una necesidad hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando voy manejando, ¿cierto? Voy viendo hacia allá y voy viendo por los espejos hacia atrás. Pero para acá, ¿cierto? Que este es mi lado izquierdo, por si acaso, si es que se ve. Si es que se ve al revés en la cámara, este es mi lado izquierdo. ¿Ya? Yo cuando adelante voy a correrme para allá y voy a adelantar, ¿cierto? Por el lado izquierdo siempre de mi cuerpo. Cuando hago esto hacia allá, miro hacia allá, ¿cierto? Miro hacia allá y me doy cuenta si es que en mi punto ciego había algún tipo de persona, ¿cierto? Un auto, una moto, ¿cierto? Que pudiera chocar conmigo o complicarme a mí mi adelantamiento. Entonces dice que antes de desplazarme lateralmente hacia la izquierda, debo mirar una vez más hacia el mismo lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre.
ya, inclusive hay motociclistas que hacen esto, giran todo el cuerpo, ya, pero ya con mirar así, tienen, aunque no giren todo el cuerpo, tienen una muy buena visualización hacia ese lado, porque si ustedes se fijan, hagan esto y van a darse cuenta que si ponen sus manos al lado de sus ojos, igual alcanzan a ver cómo se mueven, inclusive sin enfocar, ¿ya? Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha. Me saltó una parte. Perdón. Ahora sí, bueno. Dice durante el adelantamiento. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar, ¿cierto?, por encima del hombro hacia ella. Se lo mismo. Y en el punto 2 dice, debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad, ¿ya? Y lo que más me salté en realidad fue la explicación de esta fotito que está acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, alrededor del auto azul hay una especie de campo de fuerza. Ese campo de fuerza, ¿cierto?, que es un campo de fuerza imaginario, va a permitir que la maniobra sea lo más segura posible. ¿Por qué? Porque voy a tener espacio tanto atrás como adelante como al lado en caso de que el auto falle, de que la moto falle, de que el motociclista se caiga, de que el auto vaya a esquivar, por ejemplo, un hoyo. Imagínate que la moto fuera aquí, pegada al auto, como pasa muchas veces. Y el auto esquiva un hoyo que está por aquí, se mueve hacia allá, obviamente, en la pista, y se mueve más encima dentro de su pista, ¿ya? Y resulta que el motociclista viene por acá, al moverse un poquito el auto hacia ese lado, lo va a topar y eso puede tener una consecuencia totalmente impensada, inclusive la muerte. Entonces lo mismo, la distancia acá, por ejemplo, voy a tener más espacio para frenar, la distancia adelante voy a tener más espacio, ¿cierto?, para que el vehículo frene en caso de que me pasara algo, etc. Nunca ir tan cerca, siempre manejar las distancias. Después del adelantamiento dice que debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Yo siempre les digo que cuando adelanto debo fijarme en que el vehículo que yo adelanté en el espejo se empieza a hacer pequeño. Ya de esta forma yo sé que llevo una diferencia de velocidad con el vehículo y que me voy a poder integrar a su pista de circulación, ¿cierto? Sin mayor problema. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado, con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a los otros conductores. ¿Ya? Perfecto. Y ahora le vamos a hablar un poquito al auto azul. Dice que el conductor del vehículo que es adelantado, en este caso el auto azul, debe mantenerse lo más cerca posible, del borde derecho de la calzada, cede el paso en favor del que lo adelante y debe aumentar, ¿cierto?, la velocidad hasta que complete la maniobra. Listo, ¿ya? Mañana seguimos con las excepciones a las reglas de adelantamiento. Espero, queridos amigos, que les haya gustado mucho esta clase. Cuídense mucho, estudien, que les vaya muy bien en su prueba. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo mañana, última clase de la semana. Vamos a seguir hablando de adelantamiento, ¿cierto? Y vamos a seguir viendo muchas cosas más muy interesantes el día de mañana. Vamos a hablar en las clases que quedan de este tema, vamos a hablar acerca de conducción con lluvia, conducción en túneles, conducción en autopistas. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.